Nuestra billetera está vacía, pero nuestros corazones están llenos de dinero. Analicemos. El 59º episodio de la serie, que se publicará con el tema Mis hermanos. Junto con el resumen oficial, fotos y un poco de información. ¿Quién crees que será el campeón del torneo de ajedrez en el nuevo episodio? Agradecería si dejas tus conjeturas en los comentarios. Hola amigos, les recuerdo que este análisis lo hice antes de que se publicara el segundo tráiler. Quisiera pedir su apoyo al canal DC Ekimi para análisis, información y novedades sobre la serie. Muchas gracias. Primero demos información breve, luego hablemos de los detalles. Antes de que me olvide, puedes encontrar el resumen del episodio con subtítulos multilingües al final de mi video. Jasmine sentada junto a Doruk en el salón de clases pondrá celoso y molesto a Sille. Layla, en cambio, consolará a Homer, que está discutiendo con Sarp, que está enfadado porque ha vuelto a una vida pobre de nuevo, y que enloquece cuando Ahmed Yilmaz quiere que le devuelvan sus relojes. De hecho, cuando la mano de Homer está lesionada, Layla le pondrá hielo en la mano y la cuidará. Eso sí, podemos decir que el resentimiento continúa junto con el peligro de Layla para Almohadilla Susan. En otras palabras, Layla convertirá la ausencia de Homer de Susan en una oportunidad. Después de ver el pico de la riqueza, los hermanos Eren experimentarán repentinamente el impacto de volver a sus pobres vidas. Mientras tanto, Aivike estará muy enojado con Berk, quien es amigo de Sarp. Aquí Fatakul intentará encontrar un nuevo socio, cuyo proyecto quedó inconcluso debido a que Homer volvió a caer en la pobreza, es decir, no pudo encontrar el apoyo económico que buscaba. Pero quiso culminar las obras de construcción que inició para tomar fuerzas. Otra vez. Después de que Ahmed Yilmaz despidiera a los hermanos Eren. Será el colmo cuando Homer se entere de que compró los relojes. Ahmed, que va a la universidad y le pide horas a Homer y lo humilla, hará que Homer y Asille lo pasen mal. Susan será la persona que diga que detengan lo que está haciendo Ahmed Yilmaz. En este episodio, la información de que Tolga tuvo un accidente o resultó herido fue una información que habíamos escuchado durante la semana. En el escenario de esta temporada, vemos que se está tratando de corregir la mala imagen de Tolga. Me pregunto si Tolga, Homer y sus hermanos se lesionarán mientras intentan ayudar, o si se desarrollará una situación diferente. Creo que lo sabremos por el segundo tráiler o la nueva información que obtendremos. Hablamos del torneo de ajedrez en la universidad. Veremos la apasionante competición de parejas y jóvenes en el torneo. Chocarán especialmente aquellos que están del lado de los hermanos Eren, y aquellos que están del lado del mal. Supongo que veremos momentos coloridos del torneo en juegos de ajedrez. Como Asille y Jasmine, Aivike y Afra, Susan y Layla, Doruk y Sarp, Tolga y Berk. En otras palabras, veremos una situación en la que los que están enojados entre sí serán rivales. Asille y Jasmine, cuya relación se rompió desde el primer día por culpa de Jasmine, que estaba sentada junto a Doruk, serán rivales en el ajedrez. Del mismo modo, Berk y Sarp, que le dijeron a Sarp que te puedes sentar a mi lado, se harán amigos. Por supuesto, Aivike estará muy molesto por esta situación. Los problemas seguirán para la pareja Almohadilla y Berk. No es suficiente echar a Homer, Asille y Emel de la casa y todos se sorprenderán por el comportamiento sincero de Berk hacia Sarp, quien se burla de Doruk el primer día de clases e intenta humillar a Homer y Asille. Debido a su ira hacia Berk, Doruk se sincerará con Sarp por despecho. Ahora me gustaría desarrollar un poco mi análisis. Nuestra billetera está vacía, pero nuestros corazones están llenos de dinero. Como entendemos por la palabra, en este episodio, veremos a Orhan y Gonul quedarse en su casa después de que los hermanos Eren cayeron en la pobreza. Por supuesto, con la llegada de la familia Yilmaz, podemos decir que comienza una nueva era en la vida de los estudiantes universitarios, junto a la familia Eren. Cada evento que afectará la vida de los hermanos Eren, afectará también a las familias Atakul, Oskaya y Barsn. Y la aventura continuará de esta manera. La escena de apertura del nuevo episodio de esta semana será, por supuesto, Homer, Asille y Emel saliendo de la mansión y volviendo a sus viejas y pobres vidas. Orhan llevará a sus sobrinos a casa con el desarrollo que le molesta al corazón. Es una situación realmente difícil. Si Homer y Asille deberían estar tristes por ser pobres, que serán ridiculizados cuando vayan a la universidad o que Sarp y Jasmine lleguen a la escuela como una sorpresa.
Asille ya había dicho que, como nivel de conciencia, no pertenecemos aquí, y estaba preparada para que la vida rica pudiera ir y venir. Pero Homer experimentará oficialmente conmoción tras conmoción. Mientras Susan es frío con Homer por su actitud en el restaurante. Homer está endeudado con Ahmed por las horas, y no puede conseguir su dinero de Akif. Homer tendrá una explosión de ira que golpeará las paredes. Empezaremos a ver escenas tristes para la pareja almohadilla Susan. Porque Leila, que se acercó a Homer, a quien Susan se opuso, aumentará gradualmente su interés. De hecho, Leila pondrá hielo en la mano de Homer, cuya mano está herida. Leila cuidará de Homer sentada en el banco del jardín del colegio e intentará hacer reír a Homer. Ya podemos adivinar que Iris se volverá loca cuando vea estos momentos. También empezaremos a ver las esperadas escenas de celos de almohadilla Asdor. Porque esta vez, Eilul, que tiene una buena experiencia actoral, comenzará a interesarse por Lise Candemir, Jasmine Doruk. Doruk verá los celos de Asille y obtendrá algo de placer. Incluso si a Asille le molesta que Jasmine se siente en la misma fila que Doruk. Podemos decir que Doruk intentará complacerla diciéndole palabras amables. Los hermanos Eren buscarán una salida en la casa de Gonul, la cual no será cómoda. Además, Homer emprenderá una búsqueda para retrasar los relojes. Tal vez Ahmed Yilmaz pueda amenazar con entregar a Homer a la policía. Pero hacia el final del capítulo, habrá un desarrollo que rectificará esta situación. Susan tendrá que dejar su trabajo e ir a solicitar un nuevo trabajo. Susan y Ahmed, que van a solicitar un nuevo trabajo sin saber que Ahmed, que es un hombre de negocios, es la empresa para la que trabaja. Se encontrarán aquí por primera vez. En este emotivo encuentro que tendrá lugar años después, Susan y Ahmed mantendrán una conversación privada. Veremos si Susan le dice a Ahmed que Homer tiene su propio hijo. Por cierto, como dije en mi análisis anterior, la tía Sebji también regresará. Además, acudirá ante Homer, es decir, su nieto, diciendo que su tratamiento ha evolucionado positivamente y que se ha recuperado, y lo abrazará con fuerza. En el episodio anterior, fue extraño que Ismail estuviera en silencio. Pero en este episodio, veremos un movimiento del hermano Ismail. Ismail, que no puede soportar la expulsión y persecución de sus hermanos por parte de Ahmed y Sebal. Informará a Sebji más de la situación. Y cuando la tía Sebji llegue a la serie, la veremos ayudando nuevamente a los hermanos Eren. La información incluida en el resumen oficial del episodio es la siguiente. Nuestra billetera está vacía, pero nuestros corazones están llenos de dinero. Con el regreso de la familia Yilmaz a la mansión, los hermanos Eren, cuyos sueños se hacen añicos una vez más, regresan a sus antiguas y pobres vidas. Akif continúa buscando a alguien que se asocie con él. La inscripción de Sarp y Jasmine en Ataman College trae nuevas tensiones. En el emocionante torneo que se lleva a cabo en la escuela, hay una gran competencia entre los jóvenes. Enojado con los hermanos Eren desde el primer día, Ahmed encuentra a una persona inesperada frente a él mientras hace un movimiento contra Homer. Aquí está la información resumida. Gracias por su apoyo y que se mantengan bien.